Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Pasan 28 minutos de la 1 de la tarde y vamos a hablar ahora de naturaleza, exactamente con los amigos de la Asociación Iberozoa, que ya saben, están especializados en hablar de naturaleza, de medio ambiente y sobre todo pues darnos, en esta sección que hacen cada 2 semanas, darnos conocimientos interesantes, ¿no? En esta ocasión vamos a hablar de un tema también de naturaleza, lo vamos a hacer con uno de los miembros de Iberozoa, uno de los biólogos, Manuel Mármol Melendo, que ya estuvo con nosotros hace un tiempo. El caso es que en aquella ocasión hablábamos de ácaros, de garrapatas y también de las precauciones que debemos tomar con estos animales cuando paseamos por el campo. Pero también salió al final de aquella intervención pues el tema de los parásitos, que obviamente pues también hay que cuidarse de ellos, pero por otro lado también tienen sus funciones en el ecosistema. Vamos a saludar a Manuel Mármol Melendo. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, encantado, como siempre. Bienvenido. Bueno, y también, aunque lo digamos más veces, felices fiestas también, ¿no? Que estamos en plenas festejos navideños. Bueno, como decimos la última vez, Manuel, hablábamos de parásitos en aquella ocasión y te dije, bueno, pues esto se merece un tema, ¿no? Para hablar más ampliamente de estos animales, que no solamente pueden ser parásitos animales, sino también plantas. Sí, efectivamente. Bueno, para empezar, yo empezaría definiendo un poco qué es un parásito. Al final, pues, es un organismo que, como tú dices, pues puede ser un animal, puede ser un hongo o puede ser una planta, que hay gente que no lo sabe, hay plantas también parásitas. Son parásitas de otras plantas, claro. Y un parásito, pues, lo que hace básicamente es que vive a costa de otro organismo, ¿no? Y le produce un perjuicio importante aquí. Tenemos por un lado, el organismo que es un poco del que se aprovecha el parásito, que no recibe ningún beneficio, y el organismo y el propio parásito que sí vive a casa suya, ¿no? Y le causa normalmente un perjuicio, un problema de salud. A veces puede matarlo, pero normalmente, digamos que no es el objetivo principal de la mayoría de parásitos, el terminar con la víctima. Hombre, tiene cierta lógica, ¿no? Porque si se están beneficiando para sí mismos de parasitar a otro animal, pues obviamente no le interesaría matar. Ese sería, digamos, el argumento. Sí, efectivamente. Si se cargan al organismo hospedador, ¿no? Del que se aprovechan, pues se le acaba básicamente la gallina de los huevos de oro, ¿no? Entonces, la mayoría de parásitos además han evolucionado de una forma que hace que son incapaces de vivir por ellos mismos. Por ejemplo, no sé si conoceréis las tenias, que son unos gusanos intestinales así muy largos, muy aplanados, ¿no? Que viven normalmente en los intestinos de grandes mamíferos, incluyéndonos a veces a los humanos, ¿no? Pues una tenia, claro, no tiene sistema digestivo. ¿Por qué? Pues porque ya vive dentro de un intestino que tiene la comida ya digerida. ¿Para qué va a necesitar la tenia también estómago y demás para alimentarse? Simplemente absorbe directamente los nutrientes que están flotando a su alrededor en el intestino y con ello sobrevive. Entonces, si la tenia matase al mamífero al que está parasitando, pues esto se moriría porque no podría comer por ella misma. Luego los mosquitos son también, para el que no lo sepa, los mosquitos son el animal que más muertes causa humanas en el mundo. Son también parásitos, parásitos, chupan sangre. Pero claro, las provocan por accidente, porque realmente lo que te pica no es la picadura de mosquitos, es las enfermedades que aprovechan que esos mosquitos van de persona en persona picando para metérsela al mosquito no le hacen nada, pero a la persona cuando le entran, pues sí le pueden producir problemas serios. Pero claro, los mosquitos en principio no les interesa tampoco cargarse a las personas, porque cuantas menos personas haya, menos personas hay a las que menos sangre que chupar, ¿no? Y luego, por último, pues un caso más sonado que a todos nos viene más de cerca, que es el COVID. Cuando empezaron a sacarse las vacunas y empezó a avanzar el calendario de vacunación y demás, empezaron a salir en la tele noticias de no, han aparecido nuevas cepas que son más contagiosas, pero son menos mortales. Y es por esto mismo, porque como cada vez menos gente se infectaba porque estaba con la vacuna, pues el COVID tuvo también que, al final es un virus, es un parásito celular, tuvo también que evolucionar, tuvo también que adaptarse
Porque si las pocas personas a las que conseguía infectar que no se habían vacunado, encima se las cargaba, pues se acababa el virus. Mm, Entonces tuvo que efectivamente. hacerse menos mortífero. Ajá. Pues qué interesante, Manuel. La verdad es que, bueno, ya tenemos la idea de que estos parásitos son unos aprovechados, ¿no? Que se aprovechan de nuestros, bueno, pues lo que comemos, nuestra sangre, etcétera, etcétera. Pero ¿tienen alguna función dentro de la naturaleza? Pues sí. Bueno, primero que nada, quiero hacer una pequeña aclaración, y es que realmente un organismo no tiene por qué tener función, porque yo esto a veces me lo preguntan mucha gente, ¿y esto para qué sirve? ¿Y este bicho para qué sirve? Mm, Al final lo de las funciones en la naturaleza es un concepto muy humano que le hemos dado porque nos interesa conservar la naturaleza y las especies que la conforman, porque también nos interesa para nuestra propia supervivencia. Pero claro, todo esto del ciclo de la vida y demás, los organismos, los animales, las plantas no lo llevan en cuenta. Ujú, Entonces ellos van a sobrevivir y a reproducirse y el resto les da igual. Indirectamente, involuntariamente, es cuando producen estas funciones. Y los parásitos tienen varias. La primera de ellas, la más importante, es como reguladores de poblaciones. Igual que los depredadores cazan animales para alimentarse y con esto pues evitan que haya sobrepoblación de ciertas especies, pues los parásitos también. Aunque no maten o no sea su objetivo principal, también debilitan. Y esto ya es muy importante, porque a veces hay animales, por ejemplo, que son tan escurridizos o tan fuertes o lo que sea, que los depredadores por ellos mismos les cuesta mucho cazarlos si es un animal sano. Entonces, ¿por qué van casi siempre? Van a por los enfermos, van a por los débiles. ujú, Entonces, estos parásitos actuarían como ayudantes de los depredadores, evitando que haya sobrepoblación de ciertas especies. Porque además también hay muchos parásitos bueno, llevan evolucionando junto con los organismos a los que parasitan durante millones de años. Entonces hay ahí como una especie de carrera armamentística que los animales evolucionan para hacerse más resistente al parásito y el parásito evoluciona para seguir infectándolo. ujú. Entonces al final es también un motor de evolución. Produce que haya diversificación de especies. Y luego lo que decía es que algunos parásitos han evolucionado de forma tan estrecha y tan conjunta con su hospedador que solamente atacan a ese hospedador. Entonces, son una forma también que tiene la naturaleza de regularse a sí misma. Ese parásito que sea específico de esta especie solo va a aparecer en grandes números cuando esta especie esté pues en números más grandes de la cuenta. Y esto lo usamos también actualmente los humanos, porque para la agricultura, por ejemplo, si tenemos una plaga de insectos que nos están comiendo los cultivos, pues actualmente hay una cosa que se llama control biológico, que consiste en atacar a esas plagas, metiéndole o depredadores que se las coman o parásitos que sean específicos de esa plaga, que solo afecten a esa plaga. Y de esta forma, pues también mmm, una forma más respetuosa con la naturaleza y más sana para nosotros que usar los típicos pesticidas químicos que sí se quedan luego en los alimentos. Ujú. Pues es luego que muy interesante y desde luego que mucho más natural, ¿no? Que el otro sistema que sería mucho más química. Bueno, hemos hablado de la función o no función de los parásitos. Yo siempre me acuerdo hablando de los parásitos de algo que leí en estas enciclopedia de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Hablando de determinados animales africanos, ¿no? Que eran, no me acuerdo si cebras, no cebras, no, pero eran un herbívoro, ¿no? Y que llevaba siempre generalmente alrededor algún tipo de pájaro que se iba comiendo los insectos, ¿no? Que estaba por allí cerca de su boca. Bueno, siguiendo con el tema y centrándonos un poco en lo que hablábamos, hay que decir que los mosquitos, pues sí es verdad que son uno de los bichos más odiados, ¿no? Por en general la población. Pero, ¿por qué están aquí? En cierto modo, ¿no? También tienen su función. ¿Por qué nos beneficiamos en Sí. algo? ¿Tienen alguna función dentro de la naturaleza? Yo creo que todo el mundo, yo me incluyo, alguna vez hemos cogido y nos hemos preguntado, bueno, ¿y los mosquitos para qué sirven? Pues aparte de lo que he dicho de controlar, ayudar a controlar las poblaciones, ¿no? Pues tienen también muchas otras funciones. Los mosquitos son, mucha gente no lo sabe, pero solo chupan sangre las hembras. Mm, Y lo hacen porque necesitan la proteína para incubar los huevos. Los machos, por el contrario, son polinizadores, como las abejas. Y en zonas pantanosas, pues los mosquitos, las larvas viven en el agua, pues son unos polinizadores muy importantes. Luego las larvas, que digo, son de vida acuática,
se dedican a alimentarse de materia orgánica en descomposición, con lo cual reciclan también ahí nutrientes. Y luego, sobre todo, también los mosquitos son una fuente de alimentos muy importante para un montón de animales. Pájaros, reptiles, anfibios, murciélagos, otros insectos, arañas. Entonces, aunque no lo creamos, si erradicamos a los mosquitos de la faz de la Tierra, que es lo que a veces se propone, no, vamos a extinguirlos a todos, nos traería también consecuencias a largo plazo. Dicho esto, no se puede obviar lo que decía antes. Es el animal que provoca más muertes humanas al año. Y claro, nosotros como perjudicados, pues estamos en nuestro derecho de que no nos guste. Pero vamos, igual que una cebra no le gusta un león, aunque el león siga siendo necesario para el ecosistema. Entonces, al igual que la cebra también está en su derecho de defenderse del león, pues yo creo que estamos en nuestro derecho también de defendernos de los mosquitos. Y se pueden hacer un montón de cosas. Se puede promover la vacunación contra las enfermedades que transmiten. Te puedes cargar a los mosquitos que te entren en tu casa, o lo ideal sería también favorecer a aquellos animales que viven en zonas urbanas y que se alimentan de mosquitos, como pueden ser las golondrinas, los murciélagos, las salamanquesas. Lo que pasa es que, claro, muchas veces tampoco nos gustan mucho estos animales porque o nos dan asco o ensucian o lo que sea, pero realmente sería lo suyo para que nos eliminaran un poco todos estos mosquitos, ¿no? Y que no hubiera demasiado donde nosotros vivimos. Y ya, pues en último caso, pues fumigar las zonas urbanas que estén afectadas por alguna plaga de mosquitos. El objetivo debería ser eliminar a los mosquitos y otros parásitos de nuestra vida, no eliminarlos de la tierra como concepto, porque eso, pues, como digo, también tendría consecuencias. Bueno, también sería como poner puertas al campo, huele imposible, ¿no? Porque obviamente si los mosquitos están en la naturaleza, fumigamos las ciudades, pero obviamente en algún caso llegarían a estos núcleos urbanos, ¿o no? Hay propuestas, hay algunas propuestas la verdad es que no te puedo entrar mucho en detalles, pero se están modificando mosquitos machos que se sueltan a las poblaciones. Y al mezclarse con las hembras y demás, como que producen descendencia infértil. Y con eso intentar erradicar a los mosquitos. Ya te digo, hay propuestas. Hay propuestas para eliminarlos por completo. Yo creo que tampoco debería ser lo suyo. Bueno, pues Ya tal te vez digo, sea eliminarlos de las ciudades, sí. Eliminarlos del mundo, yo diría que... más Ya complicado. te digo, no. Ujú. Es Bueno. complicado y nos puede traer consecuencias si lo intentamos llevar a cabo. Bueno, Manuel, quería preguntarte por una última cuestión que te he escuchado antes, porque te hemos escuchado decir que un parásito puede ser un animal, un hongo e incluso una planta. ¿Cómo es esto? ¿Cuáles serían? Pues, Danos algún ejemplo, ¿no? De planta parasitaria. pues sí, efectivamente. Bueno, que yo sepa, no hay plantas que parasitan a humanos, Ujú. pero sí que hay plantas que parasitan a hongos o a otras plantas. Estas plantas normalmente se reconoce muchas veces en el campo porque muchas no son verdes. Y va un poco relacionado con lo que contaba antes de las tenias. Los parásitos han evolucionado para depender de otro organismo, ¿no? Entonces, la tenia no tenía sistema digestivo porque depende del sistema digestivo de otro animal. Las plantas parásitas normalmente no son verdes porque no hacen la fotosíntesis. Ujú. La fotosíntesis, para que no lo sepan, la llevan a cabo las plantas gracias a una molécula, la clorofila, que es la que les da el color verde. Ajá. Entonces, las plantas parásitas, ¿qué es lo que hacen? Tienen como unas raíces especiales que se llaman austorios, que son así muy finitas, las introducen por dentro de otras plantas y empiezan a robarle, a chuparle los nutrientes que esas otras plantas han fabricado mediante la fotosíntesis. Ujú. Entonces, como se aprovechan del alimento que producen las plantas con la fotosíntesis, ellas no tienen que realizar la fotosíntesis y por tanto pues no son verdes. Ujú. Suelen tener otros colores, amarillos, rojos, a veces pálidos. Ah, muy bien. Bueno, pues si nos damos un paseo por el campo, ¿no? Sobre todo por alguna selva, ¿no? Que sería donde yo me imagino que pueden tener lugar estos plantas parasitarias en determinadas Bueno, condiciones. aquí en España tenemos también bastantes ejemplos. Ah, sí. Ahí, yo no soy muy botánico, pero vamos, sí, que en Almería, por ejemplo, hace un tiempo que estuve allí cerca de Cabo de Gata y demás, había, es que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero había una planta, era súper curiosa, porque tú veías, ibas andando por un talud que había al lado de una carretera
y aparecían unas plantas que eran como una especie de... eran muy chiquititas, amarillas, Ujú, con las hojas muy pequeñas, que era casi todo flor, porque claro, no necesitan tampoco hojas, no hacen la fotosíntesis. ujú. Y más o menos de esta altura, o sea que en España te las puedes encontrar, vaya. Te la puedes encontrar. Bueno, pues No ya hace hemos falta nada. derribado algún perjuicio, ¿no? Sobre el mundo de los parásitos. Hemos tenido algún conocimiento más sobre este mundo, que incluso puede haber plantas parasitarias. Y bueno, pues le vamos a dar las gracias a Manuel Mármol Merendo, miembro de la Asociación Iberozoa, asociación amiga de esta emisora, con la que hablamos cada 2 semanas sobre temas relacionados con la naturaleza. Apuntamos esto de las plantas parasitarias para ver si podemos buscar algún compañero vuestro que nos pueda hablar de estos en próximos meses. Muchas gracias, Manuel. Y nada, que pases felices fiestas y feliz 2026. Gracias a vosotros, igualmente, felices fiestas. Adiós.